Tiene la palabra la legisladora ponente Raiza Corral Álava. Muy buenas tardes. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, colegas asambleístas y a todos los ciudadanos que nos acompañan a través de los diferentes medios de comunicación y redes sociales. Me dirijo a ustedes hoy para conocer y resolver respecto del informe no vinculante de la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica de cooperación entre el Estado ecuatoriano y la Corte Penal Internacional. Este pleno, en la sesión 912, celebrada el jueves 14 de marzo del 2024, aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica de cooperación del Estado ecuatoriano y la Corte Penal Internacional con 119 votos. Luego del análisis y debate correspondiente, y dada la importancia de contar con este nuevo marco legal ecuatoriano, que fortalecerá nuestro compromiso con la justicia internacional y la protección de los derechos humanos, y cuyo objeto es regular los mecanismos de cooperación y asistencia entre la República del Ecuador y la Corte Penal Internacional. Todo esto con el objetivo de garantizar la adecuada investigación y enjuiciamiento de los crímenes de competencia de la Corte conforme a su jurisdicción y las funciones dispuestas en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, así como de su normativa complementaria, mediante la determinación de competencias de los órganos estatales y el establecimiento de procedimientos que permitan cumplir con la obligación de cooperar y asistir a la Corte. El proyecto de ley orgánica de cooperación entre el Estado ecuatoriano y la Corte Penal Internacional cuenta con 35 artículos y 2 disposiciones generales, una transitoria y una final. Por su parte, el presidente de la República presentó objeción parcial al proyecto de ley, la misma que objeta únicamente un artículo del texto. La objeción parcial se centra en el artículo 5 del mencionado proyecto de ley, específicamente en el numeral 5 relativo al principio de cosa juzgada, argumentando que los delitos contemplados en el artículo 70 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional pueden configurarse durante el juicio, toda vez que obedecen a delitos contra la administración de justicia, por lo que propone una modificación al texto para evitar confusiones y aclarar la norma. Propone en su lugar citar el artículo 5 del Estatuto de Roma, que señala los crímenes de la competencia de la Corte Penal Internacional e incorpora las excepciones previstas en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Bajo tal contexto, la argumentación se basa en que el proyecto de ley orgánica de cooperación entre el Estado ecuatoriano y la Corte Penal Internacional desarrolla los principios que regirán dicho proyecto de ley. El principio de cosa juzgada, desarrollado en el artículo 5, número 5 del mismo, hace referencia a los delitos indicados en el artículo 70 del Estatuto de Roma. Al manifestar el artículo 5 en principios, la presente ley orgánica se regirá por los siguientes principios. Cosa juzgada. Con respecto a los delitos indicados en el artículo 70 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ninguna persona será sometida a juicio ante la Corte por una conducta que haya constituido la base de un delito por el que ya haya sido condenada o absuelta por la Corte o por otro tribunal anteriormente al caso. Siendo que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en la parte 2 de la competencia, la admisibilidad y el derecho aplicable, en el artículo 5 determina: artículo 5, crímenes de la competencia de la Corte. La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendrá competencia de conformidad con el presente estatuto respecto de los siguientes crímenes: A, el crimen de genocidio; B, los crímenes de lesa humanidad; C, los crímenes de guerra; y D, el crimen de agresión. Mientras tanto, el artículo 70 del Estatuto de Roma, dentro de la parte 4ª del juicio, regula el procedimiento que la Corte Penal Internacional
aplica señalando en este los delitos contra la administración de justicia. El artículo 70 del Estatuto de Roma establece delitos contra la administración de justicia. La Corte tendrá competencia para conocer de los siguientes delitos contra la administración de justicia siempre y cuando se cometan intencionalmente. A. Dar falso testimonio cuando se esté obligado a decir la verdad de conformidad con el párrafo 1 del artículo 69. B. Presentar pruebas a sabiendas de que son falsas o han sido falsificadas. C. Corromper a un testigo, obstruir su comparecencia o testimonio o interferir en ellos. Tomar represalias contra un testigo por su declaración, destruir o alterar pruebas o interferir en las diligencias de prueba. D. Poner trabas, intimidar o corromper a un funcionario de la Corte para obligarlo o inducirlo a que no cumpla sus funciones o a que lo haga de manera indebida. E. Tomar represalias contra un funcionario de la Corte en razón de funciones que haya desempeñado él u otro funcionario. Y párrafo F, solicitar o aceptar un soborno en calidad de funcionario de la Corte y en calidad o en relación con sus funciones oficiales. Tomando como base que el principio de la cosa juzgada, por una parte, está plasmado en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador y en concordancia a lo expuesto en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, respecto al principio de cosa juzgada, se dice en sus artículos 20, numeral 3, 17 y 2 respectivamente, el artículo 20 como cosa juzgada: la Corte no procesará a nadie que haya sido procesado por otro tribunal en razón de hechos también prohibidos en virtud de los artículos 6, 7 u 8, a menos que el proceso en el otro tribunal obedeciera al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la Corte, no hubiere sido instruida en forma independiente o imparcial de conformidad con las debidas garantías procesales reconocidas por el derecho internacional, o lo hubiere sido de alguna manera que, en las circunstancias del caso, fuera incompatible con la intención de someter a la persona a la acción de la justicia. El artículo 17, en cuestiones de admisibilidad. A fin de determinar si hay o no disposición a actuar en un asunto determinado, la Corte examinará, teniendo en cuenta los principios de un proceso con las debidas garantías reconocidas por el derecho internacional, si se da una o varias de las siguientes circunstancias según el caso: que el juicio haya estado o esté en marcha, o que la decisión nacional haya sido adoptada con el propósito de sustraer a la persona de que se trate de responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la Corte, según lo dispuesto en el artículo 5. Que haya habido una demora injustificada en el juicio que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona que se trate ante la justicia, y que el proceso no haya sido o no esté siendo sustanciado de manera independiente o imparcial y haya sido o esté siendo sustanciado de forma que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia. El texto que propone la objeción parcial al artículo 5, en su parte pertinente, consta de la siguiente manera. Artículo 5, principios. La presente ley orgánica se regirá por los siguientes principios. Cosa juzgada. Con respecto a los delitos indicados en el artículo 5 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ninguna persona será sometida a juicio ante la Corte por una conducta que haya constituido la base de un delito por el que ya haya sido condenada o absuelta por la Corte o por otro tribunal anteriormente, considerando las excepciones previstas en el artículo 20, numeral 3 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en concordancia con el artículo 17, numeral 2 del mismo instrumento legal. Por lo que, tras un exhaustivo análisis de la objeción parcial, la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana concluyó que la misma se enmarca en la normativa constitucional y legal vigente, recomendando a este Pleno allanarse a la objeción parcial propuesta por el Ejecutivo para el artículo 5 del proyecto,
toda vez que se mantiene el espíritu del proyecto de ley enviado a la Presidencia de la República y aprobado por este Pleno, y también se mantiene el espíritu del Estatuto de la Corte Penal Internacional respecto a los delitos tipificados en este instrumento, como lo son el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el crimen de agresión y, en consecuencia, los principios y procedimientos para su correcta aplicación, tales como la cooperación, la complementariedad, la confidencialidad, la debida diligencia, la cosa juzgada, la obligatoriedad y la protección. Yo agradezco a todos por la atención brindada. Pongo a consideración este informe y, señora presidenta, he hecho llegar con anterioridad una moción al respecto para que sea tomada a votación en el Pleno de la Asamblea.